¿Cómo están, queridos estudiantes? En esta semana debemos continuar con el trabajo aprendiendo un poco más sobre algunas de las propiedades más específicas que se da de los gases ideales y en especial en condiciones normales. Pero antes de llegar al propio tema, porque ya hemos comenzado a hablar sobre las diferentes leyes de gases ideales, como la ley de Charle, la ley de Gay-Lussac, entre otros, ¿no? Entonces, para continuar con los ejercicios, ahora necesitamos tener un concepto previo que es los conceptos al respecto de la estequiometría. Para que nosotros ahora apliquemos problemas, pero utilizando la estequiometría en la resolución de problemas con gases. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar qué cosa es la estequiometría. Estoy seguro que de repente ya la conocen. Bueno, ustedes sabrán que la estequiometría básicamente responde a la ley de Avogadro, a la ley de conservación de masa, donde implica que los reactivos básicamente se pueden transformar en una reacción, pueden formar nuevas sustancias, pero la cantidad de átomos no va a desaparecer. Esto me está diciendo que si yo tengo un par de reactivos, como en este caso tengo el metano y tengo oxígeno diatómico, me va a dar como consecuencia dióxido de carbono y me va a dar agua. Pero entonces yo me voy a dar cuenta que acá habrá una transformación de sustancias, pero no puedo decir que la cantidad de carbonos ha de desaparecer o que la cantidad de oxígenos va a aumentar. Lo que sí existe es un movimiento de electrones. Los electrones suelen moverse muchísimo en la formación de los nuevos enlaces, pero los átomos no van a aparecer ni desaparecer antes ni después. Entonces yo podría decir que la cantidad de carbonos que están al inicio de la reacción en la zona de los reactivos debe ser igual a la misma cantidad de carbonos en la zona de los productos, igualmente la cantidad de oxígenos. Entonces, cumpliendo con esa regla, se hacen algunas pequeñas reglas estequiométricas. La más básica es la del balanceo, ¿no? En el balanceo de ecuaciones, donde se juegan con los coeficientes de las moléculas para que en este caso se pueda saber cuántos moles hay o cuántos moles existen en forma ideal. Entonces, como concepto primordial, tendremos que es la relación numérica entre gramos, moles y partículas elementales que sirve para determinar la cantidad de reactivos y productos existentes dentro de una reacción química. O sea, esto no solo se puede aplicar, ojo, a gramos o también a las moles, también se puede aplicar a los volúmenes, pero en el caso de que sea solo en condiciones normales. Es por eso que yo les menciono que en condiciones normales el valor de un gas siempre va a ser, bueno, una sola mol de un gas va a ser 22.4 litros. Ahora, la estequiometría es usada por todos los días en las industrias como en nuestra vida cotidiana, o sea, tanto para los medicamentos, para la creación de vacunas, en la cocina, etcétera. Son muy necesarios. Claro que nosotros usualmente hacemos estos cálculos en forma empírica, algunos en forma ya mucho más especializada, como es para los medicamentos, pero no deja de ser estequiometría. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la estequiometría? Primero que nada, la masa molecular. Hay que conocer, porque la masa de un átomo, de un elemento, obviamente va acorde al tamaño del átomo. Es por eso que en la tabla periódica de elementos se suele medir en unidades de masa atómica. Y esto se cuadró en base a los átomos de carbono. Entonces un átomo de carbono mide más o menos 12 UMAS, o sea 12 unidades de medida atómica. Entonces, si yo me doy cuenta cuál es el primer elemento, que es el hidrógeno, tiene apenas una UMA. Entonces yo me voy a percatar que según sea el número atómico del elemento químico, eso también me podría indicar la posición en la tabla, pero las masas atómicas que estos presentan se pueden igualar a gramos. Es por eso que yo me atrevería a decir que el carbono, por ejemplo, tiene una mol de carbono valdría 12 gramos, una mol de oxígeno valdría 16 gramos, una mol de hidrógeno valdría 1 gramo. ¿Y de dónde saco esos datos? De la tabla periódica de elementos. Entonces, también puedo decir que es la suma de las masas individuales de cada elemento presentes en una molécula. O sea, en la mayoría de las reacciones químicas no vamos a encontrar elementos solitarios. Vamos a encontrar, por ejemplo, como en el metano, CH4, y vamos a tener la presencia de un carbono y 4 hidrógenos. Entonces, si yo sé que el carbono, una mol de carbono sería como 12 gramos, más los 4 gramos del hidrógeno, una mol de metano ya visto como molécula tendría el peso, pues en este caso, de 12 más 4, de 16 gramos. Entonces, estas salen exclusivamente de la tabla periódica
y son multiplicadas por las veces que aparezca en una reacción. Una mol, que es mucho de lo que estamos hablando, es una unidad de medida y se refiere a la cantidad de sustancia en un sistema o una de las unidades básicas en el sistema internacional. La masa molar es el peso en gramos o en kilogramos de un mol, o sea, para la mayoría de los ejercicios se necesita llevar de mol a gramos, pero yo les comento que una mol de una sustancia va a depender mucho de la masa atómica que está en la tabla. Y el número de Avogadro. Bueno, este es el equivalente al número de átomos o moléculas que están presentes, ¿no? El valor es estático, o sea, es 6,022 por 10 a la 23, y es la cantidad de partículas elementales presentes en una mol. O sea, si yo digo que hay una mol de metano, yo puedo decir que esa mol de metano contiene esa misma cantidad contenida, bueno, pues de átomos tal cual, o de sustancia, ¿no? O de moléculas. Entonces, es algo muy imprescindible ir trabajando o hacer algunos cambios o conversiones. Pero en la mayoría de los ejercicios no hemos tocado todavía este punto, pero es muy importante ya ir conociendo este equivalente de átomos o moléculas. Ahora, ¿para qué sirve en la química la estequiometría? Bueno, básicamente en la medicina, por ejemplo, se necesita para los bioanálisis de muestras de varios tipos y la estequiometría da fórmulas y reacciones de muchas medicinas que son requeridas para el ser humano. También podríamos encontrar que sirve para comprobar algunos fenómenos naturales importantes, por ejemplo, para la utilidad de la industria química y es usada en reacciones de laboratorios de ciencias. Ahora, si habláramos sobre su importancia, estas ecuaciones es posible saber el peso y la mezcla, la pureza que tienen las materias primas y todos los productos, lo que se refiere a una información importante para la industria y la economía. Asimismo, es necesaria en la estequiometría cuánta materia prima se necesita para llevar a cabo algunas reacciones. Yo les comento que ya un poco más adelante también se pueden poner en la ecuación, por ejemplo, el nivel de pureza que se tiene respecto a un compuesto, o si no también ya analizando en los productos se analiza el nivel de rendimiento de una reacción química. Entonces, en este sentido, los cálculos que devienen de la estequiometría son tan importantes que para el entorno diario, ya que es posible que no existen derrames en la industria, lo que pueden dañar más aún el ecosistema, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesita saber qué cantidades son necesarias para que se lleve a cabo una reacción y no tengamos desechos, aumentemos quizás la eficiencia en las reacciones y eso también lo podemos llevar pues al laboratorio. Bueno, terminada esta parte de la explicación teórica, vamos a avanzar un poquito en la parte quizás un poquito más aplicativa, o en este caso, bueno, teórico-aplicativa en la aplicación de algunos ejercicios. Aquí se están planteando unos 5 ejercicios que espero que ustedes los puedan resolver. Tienen casi el mismo criterio de resolución, así que lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un ejercicio y si no me indica en el ejercicio que está balanceado o no, lo primero que tenemos que hacer es balancearlo por los métodos que veamos, ¿no? El método del tanteo, el método algebraico o el método de balanceo redox también son aplicables. En este caso ya me di el caso de, bueno, ya me di el tiempo de poder balancearlo previamente para esta explicación. En el ejercicio número 1, donde menciono de determina el número de moléculas de dióxido de carbono que se obtiene cuando 2 mol de propano se queman en presencia de oxígeno de acuerdo a la siguiente ecuación no igualada. Entonces, en la siguiente ecuación tenemos acá el propano, al cual se le aumenta el oxígeno, se está pasando por un proceso de combustión y como consecuencia va a liberar dióxido de carbono más agua. Ahora, yo primero lo que tengo que hacer es balancearlo y me doy cuenta que está ingresando 3 carbonos y está saliendo solo 1, están ingresando 2 oxígenos y están saliendo 3, entonces ya me doy cuenta que necesito balancear. Bueno, una vez balanceada la ecuación, me va a quedar que una mol de propano han de reaccionar con 5 mol de oxígeno diatómico, liberándome 3 mol de dióxido de carbono más 4 de agua. Esto yo les comento es en una forma ideal, o sea, en una forma ideal, usualmente yo puedo balancear en la estequiometría no solamente en este caso los mol, también puedo hallar en las ecuaciones los gramos y como les dije en condiciones normales también el volumen.
En este ejercicio lo voy a resolver, pero también voy a terminar de completar esta tabla utilizando información desde las tablas periódicas. Entonces, lo primero que tengo que hacer para resolver solo este ejercicio es preocuparme por las mol. Y las mol ideales vienen en la forma de los coeficientes. Yo sé que si no tengo un coeficiente adelante, automáticamente es 1. En el caso del oxígeno será 5, 3 y 4. Pero no son valores estándar, o sea, no es un valor estándar. Esto es una, yo podría hacer, es una mol de, en este caso, propano. Acá tengo 5 mol de oxígeno diatómico. Acá tengo 3 mol de dióxido de carbono. Acá tengo 4 mol de agua. En el momento que yo realizo el balanceo, yo ya estoy encontrando una forma teórica en la que la reacción funcione y todo vaya en orden. O sea, que la cantidad de materia al iniciar la reacción debe ser igual a la cantidad de materia al terminar. Ahora, yo me atrevería a decir, bajo las reglas estequiométricas, que una mol de propano reacciona con 5 mol de oxígeno diatómico y produce 3 mol de dióxido de carbono y produce 4 mol de agua. Pero en la mayoría de los ejercicios hay algo muy bonito en la química que no necesito seguir una regla. Yo también puedo coger cualquiera de los factores y hacer esto en comparación. Por ejemplo, yo puedo decir que para que se queme todo este propano, una mol de propano se necesita 5 mol de oxígeno diatómico. O también puedo coger y decir que una mol de propano produce 3 mol de dióxido de carbono. También puedo decir una mol de propano produce 4 mol de agua. Y puedo coger también solo el oxígeno. 5 mol de oxígeno producen 3 mol de dióxido de carbono. 5 mol de oxígeno diatómico producen 4 mol de agua. O sea, puede cogerse, si yo le pusiera como factores así, A, B, C y D, las comparaciones se pueden hacer tan variadas como A con B, A con C, A con D, igualmente B con cualquiera de los factores. Inclusive, solo entre productos, podría decir que en el producto final está acompañado 3 mol de dióxido de carbono con 4 mol de agua. Ahora, atendiendo al ejercicio, me están diciendo que determina el número de moléculas de dióxido de carbono que se obtienen cuando 2 mol de propano queman en presencia de oxígeno. O sea, yo sé que una mol de propano reacciona con 5 mol de oxígeno diatómico. Ahora voy a buscar con la información que me da el problema. Bueno, acá lo voy a poner con info del problema. O lo que yo le llamo la nueva situación, o la situación que me está planteando ahora. En este caso me está diciendo que 2 mol de propano. Me está diciendo, se queman en presencia de oxígeno. Ahora, me dice, determina el número de moléculas de dióxido de carbono. O sea, me está preguntando sobre este dióxido de carbono cuántas moles o cuántas mol me va a liberar. Esto no lo sé. Cuando ya no estoy funcionando con una sola mol, sino con 2 mol de propano. Entonces, ustedes verán que no necesito ya saber ni siquiera este rubro ni este rubro, porque como se pueden hacer comparaciones entre los factores en forma indiferente, en este caso voy a elegir a propósito A y C, a propano y al dióxido de carbono, y me los voy a llevar a propósito aparte para hacer mi comparación. ¿Esto es viable? Sí, inclusive yo puedo llevarme cualquiera de ellos, B con D, C con A, dependiendo de las necesidades del ejercicio. Entonces, hago mi análisis, ¿no? Yo digo que en la ecuación ideal, o en la mol ideal, en la ecuación ideal, una mol de propano produce 3 mol de dióxido de carbono. Si tengo 2 mol de propano, ¿cuántas mol de dióxido de carbono producirán? Porque acá me está preguntando, determina el número de moléculas de dióxido de carbono que se obtiene cuando 2 mol de propano se queman. Y básicamente es el doble. Si yo me doy cuenta, voy a tener que X, o lo que yo quiero hallar, va a ser igual a 2 por 3 entre 1, básicamente el doble, ¿no? Y vamos a anotar acá que es bastante fácil, 2 mol de dióxido de carbono. Por 3 simple, multiplicando estos dos y dividiendo entre lo que está justo debajo del factor A.
Entonces yo ya pude hallar la cantidad de moles de dióxido de carbono. Con esta misma estrategia se pueden solucionar todos los problemas que están planteados acá. Entonces, a veces te van a plantear como algunas palabras, se oxida, se puede obtener de la descomposición, etcétera, ¿no? Entonces, si yo solamente tengo tres factores, tendré solo tres cubículos ABC. Si tengo cuatro que están jugando, serán cuatro. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio también son cuatro, puedo jugar con cuatro. Profesor, ¿con qué más cosas o qué más cosas yo puedo hallar al hacer este ejercicio? Bueno, en este caso, mi recomendación es que lean el ejercicio y de acuerdo a lo que les pide, se completa los valores que se necesitan. En este caso voy a terminar de completar para que vean que muchos otros ejercicios que se planteen bajo este mismo precepto se pueden completar. Entonces, ustedes saben que yo estoy trabajando con esto que es lo ideal, ¿ok? Esto ya no es una explicación del ejercicio, esto es un adicional para saber, por así decirlo, ¿no? Cuántas cosas más yo puedo sacar sacando esta tablita original. ¿Cuál es la estrategia? Primero balanceamos obviamente, y sacamos los valores ideales. No solamente de mol, también podemos sacarlo de gramos y de volumen. Y luego, de acuerdo al ejercicio, yo puedo plantear la nueva información y ver qué factores utilizo para intentar hallar un 3 simple y en este caso obtener el resultado. En este caso estoy sacando con la cantidad de moles. Ahora voy a sacar en la disposición. Voy a sacarlo por ejemplo con gramos. O sea, en otras palabras con la masa. También voy a hacerlo con el volumen. Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber, para calcular la masa en gramos, necesito tener algunos valores. Yo voy a entender que en la tabla periódica, el carbono, por ejemplo, tiene una masa atómica de 12. El oxígeno trabaja con 16. El hidrógeno trabaja con 1. Y bueno, ¿qué más? Creo que es lo único que tengo acá en la reacción. Así que solamente con estos tres factores. Ahora, si yo quiero sacarme el clavo, obviamente me voy a internet, busco acá y pongo tabla periódica online. Y voy a obtener aquí el valor. Por ejemplo, acá debajo del oxígeno, justo debajo está el valor, ¿no? Es 15.999. Redondeándolo ya lo trabajamos con 16. El carbono está con 12 y bueno, con 3 decimales después. Solamente vamos a trabajar con 12. El hidrógeno lo vamos a trabajar con 1. Se puede trabajar con todos esos valores, pero usualmente en la mayoría de los ejercicios ya les van a entregar estos adicionales. O sea, te van a decir con cuánto se está trabajando. Y en la mayoría de ejercicios yo les comento, lo trabajan con números enteros. Entonces, si yo tengo una sola mol, fíjense, tengo que tener en consideración lo siguiente, que tengo 3 carbonos y tengo 8 hidrógenos. Entonces, si son 3 carbonos, tendría que multiplicar 12 por 3 más 8. Sería 12 por 3, porque son 3 carbonos, y sumarle 8 hidrógenos. En total serían 44. ¿44 qué? Gramos. Acá tengo 5 mol de oxígeno diatómico. Solo el oxígeno diatómico, o sea, si fuese un oxígeno solo sería 16, pero son dos oxígenos que están enlazados, entonces significa que son 32. 32 por 5. 160. Acá tengo 3 mol de dióxido de carbono. En este caso sería, si acá tengo 32 más, en este caso 12. 32 más 12 sería igual a 44. Pero me doy cuenta que tengo 3 mol de esto. Aquí hay que multiplicarle por 3. Me da 132 gramos. Luego tengo 4 mol de agua. Yo sé que el agua pues siempre es 18, es casi automático, porque el oxígeno 16 más 2 hidrógenos 18. 18 por 4. 72 gramos. Ahora, yo voy a sumar 72 más 132. Solamente es una forma de verificación, ¿eh? Más 132 y me da 204. 160 más 44. 204. Entonces,
Esto me está diciendo que la cantidad de materia antes y después se está manteniendo, se está cumpliendo con la ley de Avogadro, la ley de conservación de masa. Bien. Ahora vamos a trabajarlo con el volumen. Cuando yo tengo una mol de cualquier sustancia que se considere gaseosa, yo podría decir que esta sustancia tiene u ocupa 22.4 litros. Automático. Pero esto depende de la cantidad de moles, no tanto de las sustancias. Casi automático, no importando qué sustancia sea en condiciones normales. Es por eso que le voy a poner acá condiciones normales. En condiciones normales, aunque solo lo voy a poner así con todo, ¿ya? En condiciones normales ocupa 22.4. Una mol de lo que sea ocupará 22.4 litros. Perdón, una mol de cualquier gas ocupará 22.4 litros. En este caso tengo 5, solamente debo multiplicar 22.4 por 5. 112. En este caso tengo dióxido de carbono, pero son 3 moles, sería 22.4 por 3. Sale 67.2 litros. Y finalmente tengo 4 moles de agua. Vamos a suponer que en la reacción esto ha salido en forma de, vapor de agua, ¿ok? Entonces 22.4 por 4. 89.6. Ahora, así como yo hice el factor que A puedo igualarlo con B, o A con C, A con D, lo mismo puedo hacer con sus gramos, lo mismo puedo hacer con el volumen. O sea, lo mismo puedo decir que 44 gramos de propano, 44 gramos de, 44 gramos de propano reaccionan con 160 gramos de oxígeno diatómico, y esto produciría 132 gramos de dióxido de carbono y 72 gramos de agua. También puedo hablar en volúmenes, que 22.4 litros de propano pueden producir 67.2 litros de dióxido de carbono. Y también podría decir que 112 litros de oxígeno en esta reacción, solo en esta reacción, pueden producir 89.6 litros de agua. Y puedo hacer comparaciones entre A con C, B con D, o sea, es básicamente todos los factores pueden combinarse con cualquier otro. Lo que se busca es tratar que voy a buscar aquellos factores que me convienen, o cuyos datos me entregue el ejercicio, para intentar buscar un triple y quedarme solo con las dos líneas de datos que yo necesito para poder tener solo un dato faltante y yo poder hacer mi ecuación y sacar el resultado que necesito. Entonces, aquí ya les voy avisando que esto se puede aplicar tanto a las moles, a los gramos y a las condiciones. Inclusive hay ejercicios donde te van a entregar las nuevas moles. Pueden ser mayores o menores. Por ejemplo, como en este ejercicio me ha entregado más moles que las que tenía en el ejercicio original. Pero también te pueden decir, oye, si acá una mol de propano me está generando 3 moles de dióxido de carbono, 0.33 moles de propano, ¿cuánto me producirá? También se puede aplicar el 3 simple, no hay ningún problema. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, dependiendo de las exigencias del ejercicio. Bueno, queridos jóvenes, hasta este ejercicio con esta explicación se los estoy facilitando. Y bueno, si tuviesen alguna duda, consulta estoy para ustedes. Por favor, espero que el resto de los ejercicios los puedan resolver. Y si tuviesen alguna duda o consulta, estoy para ustedes. Que tengan muy buen día.